Buenos días, hermanos. Pues estoy muy contento y agradecido con el Señor por poder compartir con ustedes la palabra de Dios y seguir con nuestra serie en el libro de Esdras. Así que vamos todos a Esdras, en el capítulo 5, versículos 3, y vamos a culminar el día de hoy en el capítulo 6, versículo 12. Así que, como ven, el texto es bastante extenso. Así que vamos a apurarnos. Esdras capítulo 5, versículos 3 al capítulo 6 al versículo 12. Cuando estén todos allí, me dicen ya estamos todos para continuar. Pero antes de que me digan ya estamos todos allí, ya lo encontramos, quiero agradecer de manera personal, o no personal, sino delante de todos ustedes, pero quería hacerlo yo, a todos los que participaron en la Escuela Bíblica de Vacaciones. La verdad fuimos muy bendecidos por tener a los niños aquí y por verlos a ustedes cómo servían al Señor de distintas maneras, en distintas áreas, algunos enseñando, otros decorando, imprimiendo playeras, invitaciones, saliendo a repartir, lavando trastes, ayudando con los refrigerios para los niños. Fue una tarea bastante fácil, gracias a todos ustedes en realidad. Yo solamente venía, hablaba y ya estaba. Y lo demás, lo más difícil, lo hacían ustedes ahí en las aulas, en la cocina y en todos los lugares. Si vieron a los jóvenes, estuvieron bastante animados aquí con las mímicas y con los cantos. Y gracias al Señor por eso. Generalmente como humanos queremos resultados, ¿cómo? Rápidos, ¿no? Queremos como meter un alimento al microondas y en 30 segundos está caliente. Pero el Señor obra de maneras extraordinarias y a veces lo hace rápido y vemos resultados rápidos. Pero también a veces el Señor obra de maneras extraordinarias, pero lo hace de manera lenta, pausada, sin prisa. Así que la semilla del Evangelio que ha sido sembrada en cada uno de los niños que estuvieron aquí, seguramente el Señor en algún momento va a mostrar el fruto si Él así lo quiere. Recordemos lo que Pablo dijo: uno riega, uno planta o siembra, otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Así que gracias a todos y gracias a todos también los que estuvieron orando por la Escuela Bíblica de Vacaciones. El trabajo no lo hacen solamente los que estamos aquí y nos movemos aquí, lo hacen todos aquellos que han estado orando por esta actividad y que seguramente van a seguir orando por esos niños, porque la obra de Dios en cuanto a la Escuela Bíblica de Vacaciones no ha terminado. La obra de Dios, no hay actividad aquí, pero la obra sigue en cada uno de los corazones de estos niños. Así que gracias a todos por haber estado, por haber participado. Esperamos, si el Señor nos permite, nuevamente volverla a hacer el siguiente año y esperamos también la participación de cada uno de ustedes, estando aquí, orando en sus casas, en sus tiempos de oración, porque sus oraciones nos sostienen a nosotros y están ahí obrando en cada uno de los niños. Y precisamente es de la obra de Dios de la que vamos a hablar el día de hoy, y es de la que hemos estado hablando a lo largo de este libro de Esdras. Pero no solamente hablamos de la obra de Dios, sino hablamos de aquel Dios que hace la obra. Él es el importante, Él es el protagonista en todas estas cosas y actividades que nosotros hacemos. Así que seguramente Delia está despierta ahí atrás y ya les puso el título, que dice así: Dios cuida a su pueblo y hace prosperar su obra. Eso es lo que vamos a ver hoy en este texto. Así que antes de leer, vamos a orar un ratito. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nos permites retomar la serie de Esdras, Señor, en la cual nos estás enseñando muchas cosas. Estás despertando nuestros espíritus al deseo de poder y querer servirte, Padre. Te pedimos que en este día también bendigas tu palabra, que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y toques cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros, Señor, estando siempre conscientes
de tu presencia en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias y dejamos en tus manos este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer ahora sí. Déjenme encontrarlo primero. Aquí está. Esdras capítulo 5, versículo 3 al 6:12. Vamos a tomar desde el versículo 1 para tener un poquito del contexto. Dice así la palabra de Dios. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así. ¿Quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Y esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia. Lo sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media. Hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai
y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí. No impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora, y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén. Se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo, y orar por la vida del rey y de sus hijos. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, se arranque un madero de su casa, y levantándolo, sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre, derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo por destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces, el texto ha sido largo y es bastante claro, es bastante interesante lo que está mostrando. Si recuerdan, en el capítulo 4, me parece, vimos como 4 versículos de cómo la obra de reedificación del templo es detenida, ¿verdad? Vienen los enemigos del pueblo de Judá y empiezan a amenazar a los constructores, junto con Zorobabel y el otro cuate, Jesúa creo que se llamaba, y los empiezan a amenazar y los empiezan a atemorizar, empiezan a meterles miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues detienen la obra que estaban realizando. Después saltamos aproximadamente 15 o 16 años en que la obra de reconstrucción del templo fue detenida, fue pausada, y ahora viene el Señor y trae palabra a los profetas Ageo y Zacarías. Y entonces estos hombres, estos profetas, vienen delante del pueblo y de los líderes del pueblo y les empiezan a decir: están caminando mal, están yendo por un camino equivocado, y les dicen: no, ustedes tienen sus casas, están centrando todos sus esfuerzos en sus propias vidas y se han olvidado de la gran obra que Dios les dio por hacer. Y entonces los líderes del pueblo, Zorobabel, Jesúa y los ancianos, se levantan y hay un avivamiento en ellos, y por lo tanto como consecuencia en el pueblo también, y empiezan nuevamente el trabajo de reedificación del templo. Y es allí cuando llegamos al versículo 3, que una vez que estos hombres comienzan a reedificar, comienzan a trabajar otra vez, dice aquí: en la casa de Dios en Jerusalén. Y hay algo interesante que dice: y los profetas, en el versículo 2, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Es decir, los profetas no solamente vinieron, se levantaron, hablaron y se fueron. ¿Qué es lo que hicieron los profetas? Se quedaron a trabajar junto con los líderes y junto con el pueblo. Y es de esta manera como Esdras nos modela un liderazgo que sirve, un liderazgo que está listo para estar dentro, en medio de la congregación, en medio del pueblo, y trabajan juntos. Esa es la palabra del Señor para ustedes. Levántense, dejen de hacer esfuerzos por hacerse casas lujosas para ustedes mismos y comiencen a reedificar la casa del Señor que ustedes han abandonado. Ellos se levantan, pero los profetas siguen en medio de ellos, siguen acompañándolos para darles de cierta forma valor al pueblo, valor a los líderes. Y eso es lo que necesita también el pueblo de Dios, que sus líderes estén ¿en dónde? No solamente en el púlpito, sino allá abajo, entre el pueblo, y haciendo la obra de Dios junto con el pueblo. Es el mismo modelo de liderazgo que nos da el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En cada uno de los evangelios vemos cómo el Señor está con sus discípulos, está haciendo la obra de Dios junto con ellos. Aún el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles escribe que nosotros somos consiervos también
somos siervos junto con los líderes. Entonces es un modelo que nosotros necesitamos adoptar. Si es que no lo estamos haciendo así, necesitamos trabajar junto con el pueblo. No queremos líderes que se paren en el púlpito solamente y digan, hagan, hagan, hagan. Pero nosotros estamos aquí en unos como 3 tronos, ¿no? Sentados mientras el pueblo hace. No, vamos a involucrarnos con el pueblo. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos líderes, no solamente en la iglesia, quizás en tu trabajo, en tu familia, es otro lugar donde somos líderes los hombres, somos llamados para liderar a nuestra familia. ¿Y cómo vamos a liderar? Pues con el ejemplo también de los profetas. ¿Eres un esposo que tiene a sus hijos y a su esposa? ¿Qué dices? Hagan, hagan, mientras yo me siento en el trono, ¿no? Viendo la tele. No, si no, hagamos, todos juntos. Hagamos la tarea que el Señor nos mandó a hacer. Como hombres, Dios nos ha mandado a edificar nuestra casa, nuestros matrimonios, a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a responder como hombres? Hagamos. Esto es lo que dice el Señor, como decían los profetas, ¿no? Así dice el Señor. Hagan ustedes, ¿no? Hagamos todos juntos. El líder necesita estar involucrado junto con aquellos a los cuales lidera. Entonces este es un llamado para ti como padre de familia, como esposo, como líder en tu trabajo, pero también es un llamado para los líderes de la iglesia o de los ministerios de Comunidad Gracia Redentora. Hagamos, no hagan, sino hagamos y todos juntos involucrémonos en la obra que el Señor nos ha dado por hacer. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón, dice, en aquel tiempo, bueno, vamos a dar otro clic a ver si aparece el primer punto allí. Bueno, todo parece marchar bien, están construyendo otra vez, Ageo y Zacarías vienen, hablan al pueblo, y el pueblo, los líderes junto con el pueblo, se levantan y empiezan a trabajar, pero luego nos encontramos con una nueva oposición del enemigo. No dejan en paz trabajar al pueblo de Judá para reedificar el templo, que es la casa de Dios, como constantemente repite este capítulo 5 y capítulo 6. Si ustedes cuentan, hay como 15, un poco más veces, que constantemente repite la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. Entonces, hay una nueva oposición del enemigo. Ahí están los versículos, capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Dice así, en aquel tiempo, se dice que normalmente los gobernadores de estas secciones del pueblo, de la tierra de Media y de Persia, iban y pasaban supervisando qué es lo que estaba pasando en el territorio que les pertenecía. Entonces identificaron que algo nuevo estaba pasando. ¿Qué era eso nuevo? Que esa obra que había sido abandonada comenzaba a levantarse. Era algo más o menos como en Yatareni, ¿no? Ahí luego le van a preguntar a David cuando empieza a construir su casa, qué es lo que, si él no va al municipio y no pide permiso, luego le mandan al cuate regidor de obras se llama, se lo mandan y a ver tu permiso, no pues no tengo. Entonces ¿qué es lo que pasa? Le clausuran su obra, ¿no? Y pasa en todos lados, ¿no? El hermano Eduardo seguramente tuvo que ir, pedir un permiso, pagar un impuesto para que lo dejaran construir. Algo parecido estaba sucediendo aquí. ¿Y qué es lo que dicen estos amigos? O estos enemigos más bien del pueblo de Dios. En aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia, al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así. ¿Quiénes son ellos? Pues los líderes, ¿no?, del pueblo de Judá, Zorobabel, Jesúa, los profetas, Ageo, Zacarías y todos los que estaban construyendo. Y les hablaron así. Hay dos preguntas que estos hombres le hacen al pueblo de Dios. La primera, ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? A ver, ¿quién les mandó? ¿Dónde está su permiso de construcción? ¿Dónde está la autorización para que vuelvan a levantar este templo que están reconstruyendo? Y otra pregunta, también les dijeron así, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando ese edificio? Esto me pareció muy conocida, esta frase. ¿Cuáles son los nombres de los que están reedificando? Recuerdo en la primaria, a veces
sucedía algo, o el municipio de Yatareni, ¿no? Pasa algo y se empiezan a escuchar rumores que algo pasó y entonces se levanta una de las autoridades, el presidente a veces dice, si alguien quiere más información acerca de lo que está sucediendo, pues venga personalmente al municipio y con gusto se la damos, como una amenaza amable, ¿verdad? A ver, mejor ya ni estés comentando nada ni murmurando, mejor cállate porque si vienes nos vamos a enterar quién eres y seguramente va a haber una consecuencia. Algo parecido estaban preguntando estos gobernantes del pueblo de Media y de Persia. A ver, ¿quiénes son? Dame los nombres de aquellos que están aquí y están reedificando. Pero hasta ahí se corta la pregunta y hay un dato bien interesante en el versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Aquí vemos de manera muy clara que el Señor está con ellos. Y es algo interesante porque dice específicamente que el ojo de su Dios velaba sobre ¿quiénes? Sobre los ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran los ancianos? Pues los líderes del pueblo, los que estaban comandando la obra, los que estaban al frente de la obra. No dice sobre todo el pueblo, aunque sí estaba sobre todo el pueblo, pero Esdras se centra específicamente dice que el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos. Está diciendo, el ojo de Dios, el cuidado de Dios está sobre los ancianos y sobre todo el pueblo también. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando los líderes se desaniman, ¿qué pasa? El pueblo también se desanima y va hacia abajo, pero Esdras está asegurando, pero el ojo de Dios está sobre los ancianos del pueblo de Judá, sobre los ancianos de los judíos. Y eso nos da a entender que Dios está a nuestro cuidado. Cuando Dios está haciendo una obra, que es siempre, Dios está bajo el cuidado de aquellos que hacen la obra y bajo el cuidado de la obra también. Y si nosotros recordamos uno de los salmos más conocidos, el Salmo 121, vayan al Salmo 121, habla precisamente acerca del cuidado de Dios sobre su pueblo. Está cortito, entonces vamos a leerlo todo. Dice así, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La promesa del cuidado de Dios sobre su pueblo es ¿desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Por lo tanto, si tú estás en la obra de Dios, la obra que el Señor te ha dado, puedes estar seguro que el cuidado de Dios está sobre ti, está sobre la obra que el Señor te mandó a hacer. Por lo tanto, por más oposición del enemigo, ¿en quién debes confiar? No en tus habilidades, ni en tus talentos, ni en tus dones, sino en aquel Señor que es el Señor de la obra. Él es el que te guarda, Él es el que te va a fortalecer. Es lo que estaba haciendo con el pueblo judío. Y lo mostró como que no les pararon la obra en ese momento. ¿Recuerdan el capítulo 4? Vinieron, los amenazaron, les metieron miedo y en ese momento la obra fue suspendida. Pero ahora la situación es diferente. Vinieron, preguntaron, pero la obra no fue suspendida hasta que mandaron un informe al rey Darío y contestara a ver qué es lo que deberían hacer, cómo deberían actuar los enemigos del pueblo de Dios. Es lo que dice el versículo 5 en la segunda parte. Y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Es decir, todavía tuvieron tiempo de seguir construyendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había WhatsApp, no. A ver, rey Darío, ¿cuál es la respuesta? No había un correo electrónico, por lo menos. No podía escribir un tweet diciendo a ver qué contestaba el rey Darío, sino
Posiblemente pasaron meses a que la noticia, a que la pregunta o la carta que ellos escribieron llegara al rey Darío. Mientras tanto, los judíos seguían firmes, como dice el himno, ¿no? Firmes y adelante, construyendo el templo de Dios, la casa de Dios. Y vamos a ver el segundo punto. Esto es rápido, hermanos, así que nos vamos a ir pronto hoy. Número 2, la carta enviada al rey Darío. Esdras capítulo 5, versículos 6 al 17. Dice así: esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Lo primero que querían decirle al rey Darío es: el templo está siendo reedificado. Estos amigos, si nadie los va a poder parar. Si nadie les pone un freno, nadie los va a poder parar y van a lograr la meta que ellos tienen, que es reedificar la casa de Dios. Por fin el pueblo ha despertado, por fin el templo está siendo reedificado. Versículo 9, entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Entonces dice: a ver, rey Darío, el templo está avanzando, la construcción no se detiene, y les preguntamos aquí a los líderes del pueblo quién dio permiso y los nombres de los constructores. Y vean, o más bien lean cómo el pueblo respondió, cómo los líderes respondieron, y así nos respondieron: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. No respondieron con sus nombres, no dijeron: bueno, yo soy Zorobabel y este es Jesúa y el otro es no sé, nombres de los judíos, ¿no? No respondieron sus nombres. ¿Qué dijeron? Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Estos hombres ahora tenían clara su identidad. ¿Quiénes son? Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Y qué pasa cuando decimos somos siervos del Dios del cielo y de la tierra? Somos siervos del Dios que lo ha creado todo. Somos siervos del Dios que sostiene todo con sus manos y con su poder. Somos siervos del Dios que es dueño de todo esto, incluso de ustedes. Esos somos nosotros. Y esos somos nosotros, hermanos. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe, del Dios que tiene todo bajo su control. Por lo tanto, cuando viene oposición, no tememos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está clara. ¿Quiénes somos? Somos siervos del Dios todopoderoso, del Dios creador del cielo y de la tierra, porque hemos sido redimidos por Cristo. Recuerdo, bueno, ya no recuerdo, se me acaba de volar de la mente, pero alguno de los grandes predicadores y reformadores dice algo así como: antes era miserable o algo así, y ahora soy algo así como cristiano, ¿no? Antes mi nombre era miserable y ahora mi nombre es cristiano, algo parecido. Viene, creo que del Progreso del Peregrino. Si alguien ha leído el Progreso del Peregrino, seguramente se sabe bien la frase. Yo medio que lo he leído, por eso no me la sé muy bien, pero es así. Nuestra identidad anterior, ¿cuál era? Pecadores, perdidos, condenados al infierno. ¿Cuál es hoy nuestra identidad si hemos creído en Cristo? Somos redimidos por Cristo, somos hijos del Señor, somos siervos de Dios. Por lo tanto, la oposición del enemigo no nos atemoriza y no nos detiene. Por más difíciles que sean las situaciones, podemos seguir adelante, confiando en nuestro Redentor. Después el versículo, a ver, ya me perdí. Versículo 11. Y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó
y terminó. ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Saben qué, muchachos, gobernadores aquí de la provincia? Ustedes, su imperio ni siquiera existía cuando este templo ya había sido edificado. ¿A quién se están refiriendo? Al rey Salomón, ¿verdad? Que hizo un gran templo, el más grande orgullo del pueblo judío. Y dice, ustedes no existían cuando esto ya estaba en todo, y brillando y resplandeciendo en todo su esplendor. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos edificando. Dice el versículo 12, hay una confesión de parte del pueblo aquí. Dice, pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, ahora les están contestando, ¿quién les dio permiso? Bueno, fue su propio rey, fue Ciro. Dice, sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. ¿Quién es Sesbazar? Bueno, estaba leyendo algunos comentarios, dicen que posiblemente Sesbazar es el mismo Zorobabel, pero al decir Sesbazar estaban como protegiendo su nombre, ¿no? Para que no fuera descubierto que era el mismo Zorobabel. Es muy posible que haya sucedido esto. Porque ¿quién era el gobernador del pueblo de Judá? Pues Zorobabel, ¿verdad? Y dice aquí que Sesbazar es a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Esa es la respuesta de los judíos. El rey Ciro dio el decreto que se construyera la casa. El rey Ciro devolvió los utensilios del templo que se habían llevado Nabucodonosor, y estos hombres dicen que son siervos del Dios del cielo y de la tierra. Así que nosotros, gobernadores, Tatnai y el otro cuate, que se llamaba, ya no me acuerdo, ¿cómo era? Un nombre medio raro, ¿no? Setar Boznai y sus compañeros los oficiales, por favor, rey Ciro, queremos que se haga una investigación, a ver si es cierto lo que ellos dicen, que Ciro hizo un decreto para que ellos pudieran construir, a ver si es cierto que Ciro firmó allí para que no les detengamos la obra. Entonces, vamos a ver al otro punto y vamos a ver la respuesta del rey. Esdras 6, versículos 1 al 12. Dice, entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media. Entonces hay dos lugares donde buscan a ver si estaba en los archivos este decreto de Ciro. Dice que lo buscaron en Babilonia y en otro lugar que se llamaba Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media. Y es allí donde hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente. Entonces busca en Babilonia, que es donde debería estar, porque era la capital del imperio, pero parece que no encontraron nada. Pero este rey, Darío, hace muy buen trabajo y dice, bueno, busquemos en otro lado. Y buscaron en Acmeta y ahí encontraron. ¿Y por qué no lo encontraron en Babilonia? Porque según los comentaristas, dicen que ese lugar era donde los reyes de Media y de Persia pasaban el tiempo del verano. Y es posiblemente que fue en ese momento cuando este rey Ciro estaba en ese lugar, cuando hizo el decreto y el archivo quedó guardado allí. Entonces hacen un gran trabajo de investigación y encuentran lo que estaban buscando.
hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real. Entonces el rey Ciro no solamente da permiso, sino que dice que todos los gastos se paguen ¿de dónde? Del tesoro real. Cuando el Señor hace su obra, un abuelito ahí en el Instituto Bíblico decía, cuando el jefe manda, el jefe paga. Y es precisamente lo que el jefe está haciendo aquí. Cuando Dios manda, Dios paga. Y siempre va a ser así. Como hombres, hermanos, nos preocupamos cuando estamos haciendo la obra de Dios. Híjole, ¿de dónde vamos a sacar dinero para esto? Precisamente ayer estaba escuchando a un hermano en el Ecuador y cuando estuvimos esta vez pasada que fuimos y estuvimos unos domingos en su iglesia, y era una iglesia pequeña, y estaban comprando un terreno para construir el templo y les costaba como $83,000. Y ayer precisamente estaba escuchando, estaba en el aniversario de la iglesia de donde él salió y decía, no sé de dónde, pero el día de hoy tenemos $81,000. El Señor ha provisto todo. Dijo, no sé de dónde salió, solamente sé que anoche estaba haciendo cuentas hasta muy de madrugada y logré contar $81,000 que tenemos. Les faltan $2,000 para poder comprar su terreno, que ya lo tienen ahí, hasta creo que ya están construyendo. Cuando el jefe manda, el jefe paga. Y decía el mismo abuelito que decía esa frase también. Alguien le había ofrendado $2 millones para una avioneta, porque el ministerio de ellos es viajar a la selva. Entonces siempre viajan en las avionetas de un ministerio que se llama Alas de Socorro, que también hay en México, creo, o había en algún momento. Pero son avionetas pequeñitas que el pasaje cuesta mucho para poder entrar a la selva. Y yo estuve orando por muchos años para que el Señor me proveyera de una avioneta para 12 pasajeros. ¿Cuánto me costaba? $2 millones. Ya tenemos la avioneta, dijo. ¿De dónde salió el dinero? No lo sé, y es precisamente donde él dijo esa frase. Cuando el jefe manda, el jefe paga. Y siempre va a ser así. Pero como humanos siempre nos preocupamos. Pero necesitamos saber que que nuestro Dios cuida de nosotros cuando hacemos la obra, y Él hace prosperar la obra. Él va a prosperar todo. Siempre, siempre, siempre. Nunca nos va a faltar nada para hacer la obra del Señor. Podría contarles algunas historias mías también, pero no, esas no importan. Pero el Señor siempre nos ha provisto. Siempre. Nunca nos hemos quedado sin comer hasta el día de hoy. Y estoy seguro que lo mismo les ha pasado a ustedes, que se dedican a hacer la obra del Señor. De una u otra forma, el Señor siempre provee. Veamos el versículo 8. Dice, déjenme encontrar porque esta Biblia la estoy usando apenas y me pierdo. Bueno, dice el versículo 6, ahora pues, ¿dónde estamos? A ver, sí, ahí estamos. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que se ha reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, versículo 4, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, aquí les da instrucciones ahí al gobernador. Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, ¿qué les dice? Aléjense de allí, no estén estorbando, por favor. Si no ayudas, no estorbes, ¿verdad? Es lo que les está diciendo ahora Darío. Ahora pues, ustedes que quieren impedir la obra, muchachos, si no van a ayudar, no estorben. Dice el dicho, ¿no? que conocemos, como dice, mucho ayuda
el que no estorba, ¿verdad? Ustedes aléjense de allí, dejen a los judíos que sigan haciendo la obra que su Dios les ha dado para hacer. No impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Denles todo lo que necesiten, además de los tributos, de los impuestos que ustedes recojan, denles y páguenles. Que no se tarde el dinero en llegar a sus manos para que esta obra no se detenga. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Entonces, Darío no solamente dice, confirmado, Ciro dio el permiso y yo doy autorización a que se siga construyendo. Y aparte del dinero que nosotros recaudemos y que ustedes recauden al otro lado del río, denles para que la obra no se detenga. Recuerdo otra historia de uno de los grandes predicadores, que ya se los he contado alguna vez quizás, pero dice que alguna vez lo mandaron a predicar ahí a otro país. Entonces llegó, se bajó del avión y alguien fue a recogerlo. Y ahí la persona que fue a recogerlo dice, oye, pero si tú estás haciendo la obra de Dios, ¿por qué el Señor no te ha dado un carro, ¿no? Aquí para que puedas moverte tranquilo? Y entonces él le contestó, bueno, es que cuando yo hago la obra de Dios, el Señor no solamente me da carro, sino también me pone chofer, ¿no? Porque Dios es así, hermanos. Parece que Dios no está al cuidado de nosotros, pero Él está listo y atento en cada detalle. Y pueden preguntarle a cualquiera que esté aquí, seguramente al pastor Urbano, que lo vemos aquí con muchos años de ministerio detrás de él, y puede contarles muchas historias seguramente impresionantes que podemos escuchar y decir, no creo, hermano, creo que me están mintiendo. Pero no, Dios es así de increíble. Pueden preguntarle al pastor Eduardo, que también tiene muchos años, a David aquí, que tiene menos años que ellos, pero seguramente puede contarles historias extraordinarias también. Y podemos ver nuestras vidas también, y son cosas que parecen cotidianas, pero si las analizamos son extraordinarias, que Dios hace y va a seguir haciendo todos los días, mientras nosotros estemos caminando bajo su voluntad. Y aun cuando salimos un poco del camino que Dios nos ha marcado, el Señor sigue proveyendo, el Señor sigue al cuidado de sus obreros. Luego dice el versículo 11, he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, se arranque un madero de su casa y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Entonces, si alguien se opone a esto y trata de estorbar la obra que ellos están haciendo, ¿qué es lo que le van a hacer? Van a quitar un madero de su casa, ¿y qué le van a hacer? Bueno, dicen que los comentaristas que la frase que más, o el sentido de esto, es que lo deberían empalar. ¿Qué es empalar? Seguramente han visto los pollos rostizados. ¿Sí los han visto? ¿Qué le hacen al pollo rostizado? Lo atraviesan con el pollo es al bambú, pues, más familiares. ¿Qué es lo que les hacen? Los atraviesan con el bambú, ¿no? Así. Y entonces es el sentido que está dando. Que sea atravesado por un madero, que toda su casa sea destruida. Es la orden del rey Darío. Era el castigo para todo aquel hombre que quisiera estorbar la obra que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Y dice luego, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre, derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Y esto me recordó al Imperio Romano. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Vino, ¿y qué hizo? Conquistó Jerusalén y destruyó el templo. ¿Y el Imperio Romano sigue vigente hasta hoy? No, después ellos fueron conquistados también y fueron derribados. Y recuerdo esto que Darío dijo, todo aquel rey que se oponga y que destruya esto, de la misma manera le va a pasar a ellos.
Entonces tenemos un Dios que cuida a su pueblo y que hace prosperar su obra. Él cuida a sus obreros, hermanos, Él cuida a su pueblo, Él cuida a su iglesia y hace prosperar su obra. ¿Nos provee de dónde? No lo sabemos. En la escuela bíblica de vacaciones estábamos diciendo, hermanos, por favor, alguien que quiera poner los refrigerios para 50 personas por lo menos. Y al principio nadie, ¿no? Como que no se animaban. Después hasta nos sobraron como 3 candidatos que ya no alcanzaron lugar. Pero es la obra, es la manera en que el Señor obra para proveer a sus obreros. ¿Y alguien no alcanzó refrigerio en la escuela bíblica de vacaciones de los que estuvieron aquí? Creo que todos alcanzamos, ¿verdad? Todos alcanzamos, hermanos, y hasta algunos extras que llegaron después. El Señor siempre provee. Por lo tanto, el asunto económico no debería ser un impedimento para realizar la obra del Señor, porque tenemos un Dios fiel, que cuida a su pueblo y que hace prosperar la obra que Él ha encargado en sus manos. Nosotros como líderes de familia, ¿qué necesitamos hacer? Confiar en el Señor y seguir adelante. Hay una gran obra que ha puesto el Señor en nuestras manos. Quizás es la obra más importante. Después de lo que hacemos en la iglesia, antes de lo que hacemos en la iglesia está nuestra familia. Quizás tienes hijos, quizás no tienes, pero el Señor te ha encargado a tu esposa y a tus hijos. Y es una obra que nosotros necesitamos como líderes, como hombres, edificar todos los días. El Señor está a nuestro cuidado y el Señor provee para que esa obra siga adelante. Así que a partir de hoy necesitamos confiar totalmente en el Señor. Quizás te pase como a mí, que alguna vez estando en el Ecuador y sin trabajo, sin posibilidades de trabajar, tenía $5, 5 hermanos, 5. Era comer ese día y ya no sabía qué más iba a hacer. Quizás ir a pedir a alguien prestado o no sé. Y justamente estábamos con mi esposa, tenemos $5. Y entonces viene una niña, ¿no?, de la iglesia. Y ellos normalmente en el Ecuador, como hacen muchos clubes de niños, y te dicen, tío Adolfo, le habla a mi mamá. Bueno, no dicen mi mamá, y dicen mi mami o mi papi. Te habla mi mami. Ah, bueno, voy, ya voy. Y me fui y había una despensa, hermanos, completa para nosotros. Híjole, qué sorprendente. Yo decía, señores, eres tú solamente, no hay más. Yo no le había dicho, hermanos, no tengo para comer mañana. A nadie, absolutamente a nadie, solamente al Señor. Y cuando yo vi azúcar, pan, arroz y todo lo que podía necesitar por lo menos para un mes, estaba allí, en una mesa. Hermano, queremos darte esto. Híjole, dije, Señor, nunca más puedo dudar de ti. Nunca puedo dudar de tu provisión, nunca puedo dudar de tu amor, de tu misericordia. No lo merezco, Señor, porque siempre siento que cuando más fallo es cuando más el Señor me bendice. No digo que falles un montón para que el Señor te bendiga más, pero yo lo siento así. Cuando más como que me estoy tambaleando y el Señor viene y me sorprende y dice, chavo, acuérdate, aquí andamos cuidándote, aquí andamos prosperando la obra que se te ha encargado en tus manos. Entonces, nunca dudemos de la provisión del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque realmente eres nuestro Dios, aquel que nos ha redimido, nos ha salvado, no nos ha dejado perdidos, Padre Celestial. No lo merecemos de ninguna manera, por ningún lado, por ningún modo, Señor. Somos pecadores horribles delante de ti, pero tu misericordia y tu gracia nos han sido mostradas por medio de Cristo, Padre. Gracias porque la que hacemos es tu obra, Señor, no es de nosotros. Tú nos das talentos, habilidades y cosas para que podamos llevarla adelante, Señor, pero eres tú el que la hace avanzar, Señor, eres tú el que la hace prosperar, Padre. Y algo súper importante, que tú estás al cuidado de tu iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos a entender eso, Señor, y que las aparentes dificultades y oposiciones del enemigo no nos hagan detenernos, Señor, sino que vayamos más y vayamos alegres, llevando tu palabra y llevando tu evangelio por todos lugares en donde tú quieras ponernos, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria
y la honra solamente a ti porque tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.